Hola amigos, ¿recuerdan a esos grandes actores mexicanos que conquistaron las pantallas desde los años 70 hasta los 90? Aquellos galanes y talentos que nos hicieron vibrar con sus interpretaciones en telenovelas, películas y series. El tiempo ha pasado, y hoy vamos a descubrir qué ha sido de esos actores que formaron parte de nuestra infancia y juventud. Prepárense para un viaje nostálgico por los mayores íconos masculinos del entretenimiento mexicano. 1. Pedro Infante. Pedro Infante nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Durante la cúspide de su carrera, vivía en la Ciudad de México. ¿Quién no recuerda a este ídolo en películas como Nosotros los Pobres y Pepe el Toro? Un dato curioso, Pedro era un apasionado de la aviación, afición que desafortunadamente le costó la vida. Falleció trágicamente en un accidente aéreo el 15 de abril de 1957 en Mérida, Yucatán, cuando tenía solo 39 años, a pesar de su temprana partida. Sigue siendo considerado el actor más querido de la época de oro del cine mexicano y su legado permanece intacto más de 65 años después de su muerte. 2. Mario Moreno. Cantinflas. Mario Moreno, universalmente conocido como Cantinflas, nació el 12 de agosto de 1911 en Ciudad de México, en el apogeo de su carrera. Vivía en un hermoso rancho en las afueras de la capital. Seguramente lo recuerdan por su característico cantinfleo y personajes como el Peladito mexicano. ¿Sabían que Charlie Chaplin lo describió una vez como el mejor comediante del mundo? Impresionante, ¿no? Cantinflas falleció el 20 de abril de 1993 a los 81 años. Pero su influencia es tan grande que hasta el día de hoy la Real Academia Española incluye el verbo cantinflear en su diccionario. 3. Jorge Negrete. Jorge Negrete nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato. Durante sus años de gloria, vivía en una elegante casa en la colonia Coyoacán de la Ciudad de México. Lo conocemos como el Charro Cantor por películas como Ay, Jalisco, No te rajes y El Peñón de las Ánimas. Una curiosidad, Jorge fue cofundador del Sindicato de Actores de México junto con Cantinflas. Lamentablemente, falleció muy joven el 5 de diciembre de 1953, a los 42 años, durante un viaje a Los Ángeles por complicaciones de una hepatitis. Su funeral en México provocó una de las congregaciones más grandes en la historia del país, demostrando el inmenso cariño que le tenía el pueblo mexicano. 4. Eugenio Derbez. Eugenio Derbez nació el 2 de septiembre de 1961 en Ciudad de México. Durante sus primeros éxitos, vivía en la colonia del Valle de la capital. Lo conocimos con programas como Al Derecho y Al Derbez y personajes inolvidables como Armando Hoyos y Ludovico Pedluche. ¿Sabían que, antes de convertirse en comediante, Eugenio quería ser director de cine? Finalmente cumplió ese sueño, dirigiendo No se aceptan devoluciones, que se convirtió en la película mexicana más taquillera de todos los tiempos en su momento. Actualmente, a sus 63 años, vive en Los Ángeles, California, donde ha desarrollado una exitosa carrera en Hollywood como actor, productor y director, apareciendo en películas como Coda. Ganadora del Oscar 5. Gael García Bernal. Gael García Bernal nació el 30 de noviembre de 1978 en Guadalajara, Jalisco. Al inicio de su carrera, vivía en un departamento en la colonia Condesa de Ciudad de México. Su gran salto a la fama internacional vino con Amores Perros y Tu mamá también. Un dato interesante, Gael se convirtió en el primer actor mexicano en ganar un Globo de Oro por su papel en la serie Mozart in the Jungle. Actualmente, a sus 46 años, divide su tiempo entre México, Argentina y diversos países del mundo según sus proyectos. Sigue siendo uno de los actores mexicanos más respetados internacionalmente, alternando su carrera entre el cine independiente y producciones de mayor presupuesto. 6. Diego Luna. Diego Luna nació el 29 de diciembre de 1979 en Ciudad de México. Durante sus primeros éxitos, vivía en la colonia Roma de la capital. Junto con su amigo Gael García, saltó a la fama internacional con Tu mamá también. Pero quizás lo conozcas mejor por su papel en Rogue One, A Star Wars Story y la serie Andor. Algo que muchos no saben es que Diego comenzó su carrera como actor infantil en la telenovela El Abuelo y yo junto a Gael García. Actualmente, a sus 45 años, vive principalmente en la Ciudad de México, donde compagina su carrera como actor, director y productor, además de ser cofundador del Festival de Documentales Ambulante. 7. Jaime Camil. Jaime Camil nació el 22 de julio de 1973 en Ciudad de México. Durante sus primeros años de fama, vivía en Bosques de las Lomas, un exclusivo fraccionamiento de la capital. Se dio a conocer en telenovelas como La Fea Más Bella y Por Ella Soy Eva. Pero su personaje más reconocido internacionalmente es Rogelio de la Vega en Hannes Ebellín. Una curiosidad, Jaime es piloto aviador certificado y habla 5 idiomas con fluidez. A sus 51 años, vive en Los Ángeles, California, donde continúa desarrollando su carrera en producciones estadounidenses, además de prestar su voz para películas animadas y participar en musicales de Broadway. 8. Alfonso Herrera. Alfonso Herrera nació el 28 de agosto de 1983 en Ciudad de México.
Durante su etapa en RBD, vivía en un departamento en Polanco, Poncho, como le llaman sus fans. Alcanzó fama internacional como parte del grupo musical RBD, surgido de la telenovela Rebelde. Posteriormente demostró su talento actoral en series como El Señor de los Cielos y la aclamada Ozark de Netflix. ¿Sabían que Alfonso rechazó participar en la reciente reunión de RBD para enfocarse en su carrera como actor? Actualmente, a los 41 años, vive en Ciudad de México y alterna proyectos entre México y Estados Unidos, consolidándose como uno de los actores más versátiles de su generación. 9. Demián Bichir. Demián Bichir nació el 1 de agosto de 1963, en Ciudad de México. Durante sus inicios, vivía en la colonia Condesa. Proviene de una familia de actores, sus padres y hermanos también son actores, y saltó a la fama internacional con la película Bete Life, que le valió una nominación al Oscar como mejor actor. Un dato interesante, Demián trabajó como mesero en Nueva York mientras buscaba oportunidades como actor. A sus 61 años, divide su tiempo entre Ciudad de México y Los Ángeles y continúa construyendo una sólida carrera en Hollywood, participando en producciones como The Hateful Eight de Quentin Tarantino y Alien Covenant. 10. Tenoch Huerta. Tenoch Huerta nació el 29 de enero de 1981 en Ecatepec, Estado de México. Durante sus primeros años de carrera, vivía en la Ciudad de México. Alcanzó reconocimiento internacional con películas como Narcos, México y Black Panther, Wakanda Forever, donde interpretó a Namor. Algo que quizás no sepan es que Tenoch es un activista contra el racismo en México y ha escrito un libro llamado Orgullo Prieto sobre este tema. A sus 44 años, vive entre Ciudad de México y Estados Unidos, y se ha convertido en una de las voces más importantes que hablan sobre la representación de latinos y comunidades indígenas en Hollywood. 11. Fernando Colunga. Fernando Colunga nació el 3 de marzo de 1966 en Ciudad de México. Durante el apogeo de su carrera, vivía en una mansión en Bosques de las Lomas. Se convirtió en el galán de telenovelas por excelencia con éxitos como María la del Barrio, Esmeralda y Amor Real. ¿Sabían que antes de ser actor, Fernando estudió ingeniería civil y trabajó como guardaespaldas de Ernesto Alonso? Actualmente, a sus 59 años, mantiene su vida personal en estricta privacidad, pero sabemos que alterna residencias entre Miami y Ciudad de México. Recientemente regresó a la actuación con la serie El Conde para una plataforma de streaming, tras varios años de ausencia. 12. Eduardo Yáñez. Eduardo Yáñez nació el 25 de septiembre de 1960 en Ciudad de México. Durante sus años de mayor éxito, vivía en un exclusivo condominio en la zona de Santa Fe. Se consolidó como uno de los galanes más importantes de la televisión mexicana con telenovelas como Destilando Amor y Fuego en la Sangre. Una curiosidad, Eduardo comenzó su carrera como doble de acción antes de convertirse en protagonista. A sus 64 años, divide su tiempo entre Los Ángeles y Ciudad de México, y sigue participando en telenovelas y series, aunque también ha sido noticia por algunos incidentes polémicos con la prensa. 13. Luis Miguel. Luis Miguel nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, pero creció en México y es considerado mexicano. Durante la cumbre de su carrera, vivía en un penthouse en Acapulco con vista al mar. Aunque es principalmente conocido como cantante, el Sol de México también ha actuado en películas como Jan Nunca Más y Fiebre de Amor. Y recientemente su vida fue llevada a la pantalla en la serie Luis Miguel, donde se revelaron muchos aspectos desconocidos de su vida. ¿Sabían que comenzó su carrera a los 11 años? Actualmente, a sus 55 años, vive entre Miami, Los Ángeles y México, y después de algunos años de ausencia, regresó triunfalmente a los escenarios con giras internacionales agotadas. 14. Anthony Quinn. Anthony Quinn nació como Antonio Rodolfo Quino Axaca el 21 de abril de 1915 en Chihuahua, México, aunque desarrolló su carrera en Hollywood. Durante su apogeo, vivía en una hermosa residencia en Rhode Island, Estados Unidos. Este mexicano universal ganó 2 premios Oscar por sus papeles en Viva Zapata y El Loco del Pelo Rojo. Un dato fascinante, Anthony tuvo hijos hasta bien entrados sus 80 años y fue padre de 13 hijos en total. Falleció el 3 de junio de 2001 a los 86 años en Boston, Massachusetts, dejando un legado artístico incomparable como uno de los actores latinos más importantes de la historia de Hollywood. 15. Ricardo Montalbán. Ricardo Montalbán nació el 25 de noviembre de 1920 en Ciudad de México. Durante el auge de su carrera en Hollywood, vivía en Los Ángeles, California. Fue pionero como actor mexicano en conquistar Hollywood, famoso por su papel de Khan en Star Trek y como anfitrión en la Isla de la Fantasía. Algo que pocos saben es que Ricardo fundó la Nosotros Foundation para promover oportunidades para actores latinos en Hollywood. Falleció el 14 de enero de 2009 a los 88 años en Los Ángeles, siendo recordado como un elegante caballero que nunca olvidó sus raíces mexicanas a pesar de su éxito internacional. 16. Kuno Becker. Kuno Becker nació el 14 de enero de 1978 en Ciudad de México.
Durante sus primeros éxitos, vivía en la colonia Polanco, saltó a la fama con telenovelas como Soñadoras y Primer Amor, a 1000 por hora, pero su reconocimiento internacional llegó con la trilogía de películas Gol. Una curiosidad, antes de ser actor, Cuno se formaba como violinista clásico, a sus 47 años. Vive entre México y Los Ángeles y continúa su carrera alternando producciones en ambos países, además de haberse aventurado como director de cine. 17. Sebastián Rulli. Sebastián Rulli nació el 6 de julio de 1975 en Buenos Aires, Argentina, pero ha desarrollado casi toda su carrera en México y es considerado parte de la industria mexicana. Durante su ascenso a la fama, vivía en un apartamento en Polanco, Ciudad de México. Se convirtió en uno de los galanes más cotizados de Televisa con telenovelas como Teresa y Lo que la vida me robó. ¿Sabían que, antes de ser actor, Sebastián fue modelo internacional? Actualmente, a sus 49 años, vive en Ciudad de México, junto a su pareja, la actriz Angelique Boyer, y sigue protagonizando telenovelas de gran éxito, además de ser muy activo en redes sociales, donde comparte su pasión por el fitness. 18. Joaquín Cosío. Joaquín Cosío nació el 6 de noviembre de 1962 en Tepic, Nayarit. Durante sus primeros años de carrera, vivía modestamente en la Ciudad de México mientras trabajaba en teatro. Ganó reconocimiento internacional por su papel del cochiloco en El Infierno y por su participación en películas de Hollywood como Quantum of Solace y Suicide Squad. Un dato interesante, Joaquín fue profesor de literatura antes de dedicarse a la actuación, comenzando su carrera artística a los 40 años, a sus 62 años. Vive en Ciudad de México y continúa siendo uno de los actores más respetados del cine mexicano, alternando producciones nacionales e internacionales. 19. Arturo Peniche. Arturo Peniche nació el 17 de mayo de 1962 en Ciudad de México. Durante el auge de su carrera, vivía en una residencia en Jardines del Pedregal. Se convirtió en el galán por excelencia de las telenovelas en los años 90 con éxitos como María Mercedes y María José. Una curiosidad, Arturo ha actuado en más de 40 telenovelas a lo largo de su carrera. Actualmente, a sus 62 años, sigue viviendo en Ciudad de México con su familia y continúa activo en la televisión, alternando entre actuación y su faceta como cantante, además de aparecer en programas de concursos como jurado. 20. Andrés García. Andrés García nació el 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, República Dominicana, pero desarrolló toda su carrera en México y obtuvo la nacionalidad mexicana. Durante sus años dorados, vivía en una mansión en Acapulco, con vista al mar. Fue uno de los grandes galanes del cine mexicano de los años 70 y 80, protagonizando películas de acción y aventura. ¿Sabían que Andrés realizaba todas sus escenas de riesgo sin dobles? Lamentablemente, Andrés falleció el 4 de abril de 2023 a los 81 años en Acapulco, tras luchar contra múltiples problemas de salud. Sus últimos años los pasó en su casa de Acapulco, donde concedía entrevistas ocasionales hablando sin filtros sobre su vida. 21. Héctor Suárez. Héctor Suárez nació el 21 de octubre de 1938 en Ciudad de México. Durante su carrera, vivía en una casa en el sur de la capital. Fue un actor y comediante versátil, famoso por programas como ¿Qué nos pasa?, donde interpretaba múltiples personajes que criticaban la realidad social mexicana. Un dato curioso, Héctor rechazó muchos papeles de galán para enfocarse en la comedia de crítica social. Falleció el 2 de junio de 2020 a los 81 años en Ciudad de México, dejando un legado de más de 50 años de carrera y siendo reconocido como uno de los comediantes más agudos e inteligentes de México. 22. Ignacio López Tarso. Ignacio López Tarso nació el 15 de enero de 1925 en Ciudad de México. Durante gran parte de su vida, residió en una casa en la Colonia del Valle. Este gigante de la actuación mexicana brilló en clásicos como Macario y El hombre de papel. ¿Sabían que siguió actuando hasta después de cumplir 95 años? Incluso durante la pandemia, se adaptó para hacer teatro por streaming. Lamentablemente, falleció el 11 de marzo de 2023 a los 98 años en Ciudad de México, siendo reconocido como uno de los últimos grandes representantes de la época de oro del cine mexicano. 23. Alfonso Arau. Alfonso Arau nació el 11 de enero de 1932 en Ciudad de México. Durante sus años como actor, vivía en la colonia Coyoacán. Lo recordamos como actor en películas como El águila descalza y junto a Cantinflas en El Padrecito, pero se reinventó como director, logrando éxito internacional con Como agua, para chocolate y Un paseo por las nubes. Algo interesante, antes de ser actor y director, Alfonso fue bailarín profesional. Actualmente, a sus 92 años, divide su tiempo entre México y Los Ángeles, y aunque ya no dirige con la misma frecuencia, sigue vinculado al mundo del cine como mentor de nuevos talentos. 24. Mauricio Ochman. Mauricio Ochman nació el 16 de noviembre de 1977 en Washington, D.C., pero creció en México. Durante sus primeros éxitos, vivía en un departamento en Polanco, Ciudad de México. Ganó popularidad con telenovelas como El Clon y series como El Chema.
Una curiosidad, Mauricio fue adoptado por una familia mexicana y posteriormente vivió en varias partes del mundo antes de establecerse definitivamente en México. A sus 47 años vive en Ciudad de México y continúa protagonizando series y películas, siendo uno de los actores más populares en plataformas de streaming. Además de producir sus propios proyectos. 25. Damián Alcázar nació el 8 de enero de 1953 en Jiquilpan, Michoacán. Durante su ascenso, vivía modestamente en la Ciudad de México mientras trabajaba principalmente en teatro. Es reconocido por su trabajo en películas como El crimen del padre Amaro, La ley de Herodes y su papel del narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela en Narcos. Algo que pocos saben es que Damián tiene el récord de más premios Ariel, el equivalente mexicano de los SCAR ganados por un actor. A sus 71 años, vive en Ciudad de México y sigue siendo uno de los actores más respetados del país. Conocido por su compromiso con papeles de contenido social y político, y ahí lo tienen, amigos. Estos actores no solo definieron una época dorada del cine y la televisión mexicana, sino que dejaron un legado que sigue inspirando a las nuevas generaciones, desde los galanes de telenovela hasta los pioneros que conquistaron Hollywood. Cada uno de ellos ha contribuido a poner talento mexicano en el mapa mundial. ¿Cuál de estos actores era tu favorito? Déjanos tu comentario abajo y comparte tus recuerdos. Si disfrutaste este viaje nostálgico, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más contenidos como este.